La función por excelencia de la mitocondria es... ¿Cómo podría una persona sospechar de esa disfunción mitocondrial? ¿Podrían ser esos síntomas? Eso mismo puede hacer que el cuerpo entre en modo alerta como si tuviera disrupción circadiana. Los principales antioxidantes endógenos que tiene nuestro cuerpo son un proceso de reciclaje de las mitocondrias viejas y dañadas y demás. Y por otra parte, la creación de nuevas mitocondrias. ¿Qué intervenciones, estilo de vida podríamos llevar a cabo para impulsar estas dos estrategias? ¿Qué parte podríamos tener los antioxidantes exógenos por parte de la alimentación, por ejemplo? Familia Imparable, bienvenidos a esta parte 2 del episodio 14 con el doctor Andrés Gómez. No te pierdas la parte 1 ya publicada en la que hablamos de el sistema de salud pública o no salud, mejor dicho, las causas y enfermedades más comunes y cómo puedes resolverlas de forma natural con hábitos y acciones diarias, así como el sistema hormonal y cómo optimizar tus hormonas desde la raíz. En esta parte 2 seguimos hablando y descifrando nuestra propia biología, en este caso hablando más específicamente sobre las mitocondrias, la disfunción mitocondrial, qué es, por qué ocurre, qué síntomas y enfermedades causa y cómo puedes mejorarla. También hablamos del importantísimo sistema endógeno antioxidante, por qué está formado, qué puede causar en tu salud y cómo puedes, reequilibrarlo, cómo puedes ayudar a mejorarlo. Como te puedes imaginar, el sistema antioxidante es importantísimo, es el sistema de protección más potente que el cuerpo posee. Así que si todavía te sientes con los típicos síntomas de cansancio, inflamado o como con ese envejecimiento, acelerado o prematuro, llegó el momento de descubrirlo. Para ayudar a más personas y seguir trayendo a invitados tan top que nos traigan contenido científico y de tan gran calidad que ya sabéis que no nos cuentan por otros medios, por favor suscríbete y comparte el podcast en general, comparte este episodio que nos ayudarás un montón para seguir creciendo y aportando. Te dejo con el episodio. Vamos a estos orgánulos tan importantes, ¿no?, para nuestra biología. Más allá de producir el propio ATP, energía y demás, ¿cuáles son los otros roles importantes de las mitocondrias que la gente subestima o incluso no conoce? Yo lo que pienso es que a uno le han dicho que la mitocondria produce energía y que la energía se llama ATP y que eso simplemente es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque la principal función de la mitocondria no es producir ATP, sino producir agua. Y agua que sea metabólicamente activa y que se estructure eléctricamente cargada para que propicie los procesos biológicos de la vida y que sea capaz de funcionar como una batería. En ese contexto, nosotros dejamos de ocupar comer tanto porque podemos producir la energía de nuestro propio cuerpo. Entonces, más allá de la energía, la mitocondria es un sensor electromagnético del ambiente. Es como un termostato o como un medidor de voltaje. Y ese voltaje es el que permite su función. Entonces, precisamente la pérdida de ese voltaje mitocondrial, la pérdida del agua es lo que lleva a la disfunción mitocondrial que la mayoría de los casos es una de las causas de las enfermedades crónico-modernas. Pero quizá yo puedo decir que la función por excelencia de la mitocondria al utilizar la cadena de transporte de electrones es producir agua, para que esa agua adquiera un nivel de coherencia, de alta coherencia al interactuar con el infrarrojo y organizarse de manera estructurada para formar una pieza clave del ambiente redox, de la desintoxicación celular, de la eliminación de tóxicos y la producción de energía a un nivel quizá 20, 30, 40, 50 veces más que el simple ATP, ¿verdad? Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que a uno siempre le dicen? Como le decía a la paciente que me dijo lo del agua. ¿Cómo se llama el envejecimiento? Deshidratación. ¿Cuándo envejece uno? Cuando pierde el agua corporal. Y no es porque no bebes agua, porque estás expuesto al sol australiano y estás sudando. No, es porque tus mitocondrias van perdiendo el agua y van lentamente deshidratándose. Y una mitocondria sin agua es una mitocondria que va muriendo lentamente. Y entonces se va haciendo ineficiente de manera cada vez más para producir energía, empieza a depender más de los electrones de la comida para producir energía y lentamente van ocurriendo procesos de disfunción a nivel mitocondrial que condiciona los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad de la disfunción mitocondrial sistémica. Todos los tejidos no tienen energía, no tienen agua. Entonces hay que propiciar esa agua mitocondrial
para que se empiecen a mover los motores de la vida, la ATP sintasa, porque esa agua metabólica es la que alimenta el hidrógeno que hace girar el motor más eficiente que tenemos en la vida, que es precisamente ATP sintasa. Entonces es mucho más complejo que solamente ATP, o es mucho más complejo solamente que las fábricas de energía de nuestro cuerpo, son las fábricas de la salud. Qué bueno. Bueno, sin desviarnos mucho del tema, pero me interesa también el tema de la fibromialgia, porque, bueno, tengo diferentes conocidos. O sea, ¿se puede llegar a revertir? Vieras que yo tengo una paciente mía ahorita. De hecho, tengo 2 pacientes con fibromialgia que en 6 meses de tratamiento han mostrado una mejoría de sus síntomas en un 60%. Apenas en 6 meses de tratamiento. Tanto en los dolores de cuerpo, el estado de ánimo, el descanso, la energía, los síntomas intestinales, todo ha ido mejorando con estos principios. Han ido mejorando a un punto que una paciente me dijo, como doctor, yo no sé qué está pasando, pero realmente me siento como que todo está cambiando frente a mí. Y claro, el paciente se emociona y sigue haciendo más de lo mismo, porque está gestando su propio cambio. Pero te puedo decir que todas las 3 pacientes con fibromialgia que tengo ahorita han mostrado un 60% de mejoría en sus síntomas luego de haber probado todo. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos centrándonos en el inositol, no estamos centrándonos en los antidepresivos, no estamos perdiendo el foco, estamos centrando nuestro foco en la mitocondria, en el agua mitocondrial, en el poder redox mitocondrial, en los antioxidantes endógenos. Y esto está haciendo que estas pacientes que hace 6 semanas estaban cansadas, con dolor, con ansiedad, con depresión, con frustración, siendo juzgadas por la industria. Hacen un grupo aquí en Costa Rica de pacientes con fibromialgia y dicen que mientan al médico para que no les digan que están locas. Esas mismas pacientes se están dando cuenta que no son su diagnóstico y yo estoy identificando un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que son mujeres con alta carga laboral en un ambiente electromagnético tóxico que todo el día están adentro, trabajan toda su vida por 20, 25 años y eso condiciona que lentamente se vaya muriendo la energía de su cuerpo. O sea, que también podría estar relacionado con una, bueno, carga laboral has dicho, pero que al final aumenta, digamos, ese estrés crónico, ¿no?, de la persona. Exacto, porque el estrés crónico genera radicales libres. Y ojo, ahora que mencionamos los suplementos, no dijimos algo muy importante. Una persona puede estar haciendo todo bien, todo perfecto, sus ritmos circadianos, tomando agua estructurada, tocando la tierra, viendo el amanecer, comiendo una alimentación cetogénica natural. Pero si esa persona tiene un problema emocional, tiene un problema con su esposo o tiene un trauma infantil, o tiene una historia de abuso o tiene algo, eso mismo puede hacer que el cuerpo entre en modo alerta como si tuviera disrupción circadiana. ¿Por qué? Porque los seres vivos no solamente somos físicos, somos alma y mente, tenemos espíritu. Y ese mismo sufrimiento emocional puede condicionar una subida del cortisol patológica que lleve a este problema que venimos conversando. Entonces, ¿por qué estas pacientes en ese contexto sufren más? Porque eso está aumentando la columna del estrés oxidativo. Incluso hay pacientes que no tienen un trauma emocional o un problema emocional que, como te digo, se curan de la depresión y de la ansiedad con vitamina D, con serotonina y con melatonina y con endorfinas, con el sol, ¿verdad? Y dejan de depender de las drogas. Sin embargo, si uno como médico no identifica que mi paciente ocupa soporte psicológico, apoyo emocional o trabajar su centro espiritual, ese paciente probablemente le cueste más avanzar o no vea la mejoría que tiene que ver, aunque esté haciendo todo perfecto. Por eso la medicina también falla, porque solamente son números, y fallan que ver que la persona tiene familia, problemas, vida, traumas y que eso también hay que abordarlo de manera precisa. Entonces, para resumir también un poquito lo que has mencionado, podríamos decir que un conflicto emocional, ya sea pasado, tipo trauma, por así decir, o en el presente, pero mantenido, podría llevarnos a una propia disfunción mitocondrial. Sí, tal vez no tan, quizás sí disfunción mitocondrial, pero antes un hipercortisolismo, ¿verdad? Que condicione un estado de alerta crónico. Eso es.
¿verdad? Como que tu cuerpo no es que tiene una disrupción circadiana, sino que lo está persiguiendo un tigre, pero no es porque destruyó su reloj biológico, sino porque tiene un trauma emocional que lo condiciona a estar sufriendo constantemente. Me daría mucho para meternos por ahí, pero para no perder el foco, Sí. ¿cómo podría una persona sospechar de esa disfunción mitocondrial? ¿Cuáles podrían ser esos síntomas? Sí, a fin de cuentas, acordémonos que la mitocondria es la que controla nuestro metabolismo. La mitocondria es la que, ya sea que oxida glucosa o grasa en la cadena de transporte de electrones. Entonces, aquí conviene hablar de un término que se conoce como flexibilidad metabólica, que es básicamente la capacidad que tiene tanto la mitocondria de oxidar glucosa y de grasa dependiendo de la disponibilidad del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una mitocondria tiene rigidez? Y aquí es algo súper común. Doctor, es que yo no puedo entrenar en ayunas porque me descompongo. Me descompongo en Costa Rica es que se me baja la glucosa y me tiembla todo y me siento que me voy a morir. O doctor, es que yo tengo intolerancia al ayuno. Entonces yo no puedo ayunar porque se me baja la presión y me siento mal. O doctor, es que yo tengo hambre todo el día y tengo que comer cada 2 horas y lo que me da hambre de comer es arroz, carbohidratos, pasta y yo como y al ratito tengo hambre. ¿Qué es lo que está pasando en esos procesos? O bueno, ¿verdad? También dolor de cuerpo, ansiedad, depresión, problemas intestinales de permeabilidad intestinal. Sin embargo, centrándonos en la parte energética, es porque cuando el cuerpo gasta la glucosa que tiene, es incapaz de oxidar grasa, es incapaz de movilizar ácidos grasos a esa mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? Que el cerebro te va a pedir comida de afuera, te va a pedir que ingieras glucosa, te va a pedir energía, electrones desde afuera porque es incapaz de utilizar sus propios electrones. Entonces, muchas personas ahí andan con un metabolismo rígido, son incapaces de acceder a sus reservas de grasa. Y esto va muy de la mano con la resistencia leptínica y va muy de la mano con la disrupción de los ritmos circadianos, porque al final todo es un todo, ¿verdad? O sea, todo es como parte de ese mismo engranaje o estos procesos biológicos que permiten pues, la quema de la glucosa. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Muchos de estos síntomas que vienen los pacientes con antojos, con hambre constante, que quieren pasar comiendo todo el día, y que inclusive los han hecho culparse a ellos mismos por su fuerza de voluntad, no es la fuerza de voluntad, es que sus mitocondrias se están ahogando y solo quieren glucosa, porque son incapaces de utilizar esas reservas que tenemos, ese dinero que tiene nuestra cuenta bancaria. ¿Y cuáles serían tus consejos o pautas para esa persona que, digamos, ya le has podido diagnosticar como una disfunción mitocondrial, por así decirte? ¿Cuáles serían las estrategias que más le van a beneficiar, pero al mismo tiempo sostenibles, ¿no? Porque, claro, le podríamos cambiar muchísimas cosas, pero ¿con cuáles te quedas? ¿Con cuáles priorizas? Punto clave, cuando una mitocondria no, está con disfunción, no tiene agua. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mitocondria? Recuperar su agua. ¿Cómo recupera la mitocondria su agua? Eliminando los carbohidratos ultraprocesados y procesados, adoptando una alimentación que priorice la proteína y la grasa animal de calidad, que empiece a ayunar por la noche, que cierre la cocina por la noche y no coma de noche, y que empiece a recibir luz del amanecer y contacto con la tierra, o frío en caso que tenga frío. Que esas son las formas en las que potenciamos la función mitocondrial, aumenta la cadena de transporte de electrones, y se empieza a sintetizar agua metabólica para que poco a poco vayamos restaurando esa agua intracelular y los procesos energéticos de nuestro cuerpo. Y esto es súper sostenible. Te lo digo porque todos mis pacientes sostienen el proceso hasta 2, 3, 5 años. O sea, mis pacientes sostienen los procesos porque estamos centrados en qué, en la semilla, no en el resultado. Y a pesar de que podamos fallar y no hagamos todo perfecto, sabemos cuál es el camino y sabemos qué ocupan nuestras mitocondrias. Obviamente, un punto muy importante es que la ATP sintasa se traba cada, si no me equivoco, 4.4 segundos por un átomo de deuterio, y que esto sucede en condiciones fisiológicas normales. Y entonces, ¿quién es el que llega a reparar ese fallo técnico de la mitocondria por la noche? La melatonina. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos melatonina? Van a ir muriendo los rotores, los rotores, los rotores, los rotores, los rotores, hasta que nos quedamos sin rotores. Entonces, pieza clave es dormir en oscuridad.
no usar pantallas por la noche, porque si no, no importa lo que hagas, se van a seguir destruyendo los rotores, no va a haber mitofagia y no vamos a poder restaurar las ATP sintasas para el día siguiente. O sea, con estos últimos consejos que has mencionado para la disfunción mitocondrial, ¿mejoraría la patología, la fibromialgia que has comentado anteriormente? Exacto, así mejoran. Obviamente, ¿verdad? Obviamente, es tiempo dependiente de la terapia. Mis pacientes están con tecnología, están aprovechando porque, por ejemplo, tengo una paciente que trabaja en un escritorio todo el día, que no tiene tiempo para estar haciendo grounding todo el día, más que 20 minutos, 25 minutos al amanecer o los fines de semana. Entonces, claro, conseguimos un buen mat de grounding con un buen protector de electricidad sucia y la paciente está trabajando 8 horas haciendo grounding, por ejemplo. Por eso te digo que la tecnología también funciona. Simplemente hay que saber cómo utilizarla a nuestro favor y en el contexto clínico adecuado. Obviamente, estos resultados son tiempo dependiente de terapia dependiente. Y bueno, ¿qué nutrientes también recomendarías para las mitocondrias? Has mencionado las grasas, pero ¿hay nutrientes como más específicos, no sé, algunas vitaminas específicas, minerales, antioxidantes? Claro, quizá lo que necesitamos para nuestra mitocondria, yo diría que es triptófano y tirosina y hierro. Porque el triptófano y la tirosina tenemos melatonina, glutatión y melanina, que son los antioxidantes por excelencia endógenos de nuestro cuerpo y que protegen los procesos redox y los gradientes electroquímicos mitocondriales. El hierro, porque es parte de la citocromo C oxidasa, que es una parte importante porque es donde se une el oxígeno al hidrógeno para formar agua. Y quizá yo creo que eso sería como lo que yo más recomendaría para una persona para que pueda restablecer su función mitocondrial y que es básico y son cosas sencillas. Por eso es que, ¿cómo se construye nuestro sistema antioxidante? Comiendo carne, con grasa, con tejido conectivo, tocando la tierra y recibiendo calor o frío. Así es, eso es lo que necesitan nuestras mitocondrias. Acabas de dar con la píldora mágica. ¿Cómo contribuye? Bueno, hemos hablado del estrés crónico, pero también esa inflamación crónica, ¿cómo afecta a las mitocondrias? Porque es un poco como un círculo vicioso, ¿no? Entiendo que puedes acabar en una disfunción mitocondrial que va a aumentar la inflamación, que esa propia inflamación puede empeorar la mitocondria, puede llegar a ser un círculo vicioso, ¿verdad? Claro, totalmente, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hacen los radicales libres en la mitocondria? Robar los electrones, robar el voltaje mitocondrial, dañar la cardiolipina, dañar el citocromo C, dañar la coenzima Q10, que eso es otro nutriente importante para la función mitocondrial, la coenzima Q10. Sin embargo, todas esas estructuras se dañan con los radicales libres. ¿Qué es lo que produce la inflamación? Radicales libres. Entonces, ¿qué hacen los radicales libres en exceso también? Los radicales libres van a ir a principalmente el óxido nítrico, que es un señalizador muy importante, pero en exceso, que esto lo producen los campos electromagnéticos, van y bloquean el citocromo C, impiden la utilización del oxígeno y producen una pseudohipoxia a nivel celular que condiciona más la disfunción mitocondrial. Entonces se vuelve todo un círculo vicioso, ¿verdad? Porque hay más disfunción, hay más inflamación, hay más estrés oxidativo, hay más disfunción, hay más inflamación y se va haciendo una bola de nieve y va creciendo la columna de pasivos y el paciente se oxida y se enferma y se envejece, ¿verdad? Entonces, esto sí se hace un círculo vicioso donde si uno no acciona y cambia el terreno, pues realmente simplemente va a ir empeorando hasta que aparece una enfermedad o hasta que el paciente muere que se convierte en un cadáver sin energía. Hablemos de estos procesos mitocondriales. Por una parte tenemos esa mitofagia, ¿no? Que es el proceso de reciclaje de las mitocondrias viejas y dañadas y demás. Y por otra parte tenemos la biogénesis mitocondrial, ¿no? Como la creación de nuevas mitocondrias. Entonces, ¿qué intervenciones de estilo de vida podríamos llevar a cabo para impulsar estas dos estrategias o una de ellas? Claro, una de las principales procesos, o sea, vamos a ver, las hormonas principales o los antioxidantes, porque al final la melatonina es un tanto una hormona como un antioxidante, es la que propicia esos procesos de biogénesis mitocondrial y esos procesos de mitofagia y reparación, ¿verdad? Mitocondrial. Entonces, yo diría que tal vez el ayuno es una excelente pieza en este papel
porque propicia estos procesos de mitofagia y regeneración y biogénesis mitocondrial. Y el ayuno está estrictamente ligado a la melatonina, porque uno se supone que debe ayunar por la noche porque en la noche uno se repara y descansa. Y entonces, ¿qué otro pilar favorece la biogénesis mitocondrial que también está en este mismo esquema? La cetosis. ¿Por qué? Porque un paciente flexible metabólicamente, cuando hace ayuno nocturno en un proceso biológico normal donde hay melatonina que disminuye la sensibilidad de la insulina porque no comes y aumenta la oxidación de grasas, propicia cetosis, que la cetosis activa vías metabólicas desinflamatorias como la NFK2, que sinérgicamente activa el glutatión, potencia las vías antioxidantes, y la misma cetosis regenera y reduce el glutatión oxidado, y el glutatión oxidado activa más vías de biogénesis mitocondrial. Entonces yo diría que una de las maneras más efectivas de hacer biogénesis y mitofagia es ayunar por la noche y hacerse dieta cetogénica en la noche, digamos. O sea, al final es lo mismo, porque hacer dieta cetogénica es ayunar, y ayuno nocturno es melatonina, y melatonina son ritmos circadianos. Entonces viene siendo como lo mismo. ¿Qué otras cosas le pondría yo para estimular la biogénesis mitocondrial? Calor y frío, ¿verdad? Porque el calor estimula vías antioxidantes endógenas como la melatonina y glutatión, porque el frío viene a reemplazar el calor cuando no hay, y eso es un tema evolutivo. Si no hay calor y el frío viene a estimular los mismos procesos de glutatión y melatonina, entonces una persona en síntesis tiene que estar expuesta al medio, a las condiciones de temperatura ambientales para poder prosperar estos procesos de biogénesis mitocondrial y de replicación de nuestras mitocondrias. Quizá yo añadiría ahí el ejercicio al aire libre evolutivo, precisamente porque el ser humano está diseñado para moverse al aire libre, en el ambiente de manera libre, con movimientos poliarticulares y flexibles multiarticulares, no en un gimnasio levantando pesas, en un movimiento isométrico rodeado de luz artificial. Entonces, este otro componente viene a amplificar esos procesos eh, de biogénesis y de protección mitocondrial. Que bueno, sí, vamos un poquito más por partes, que también tenía algunas preguntillas sobre el ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio se vería más beneficiado la mitocondria de forma específica? Estamos hablando de ejercicio cardiovascular de alta intensidad, de larga duración, más de fuerza, un poco de todo. Yo digo que de todo, pero al aire libre. El ser humano necesita moverse al aire libre. Necesita moverse descalzo en la tierra, expuesto al calor o al frío. Así es como el ejercicio de cualquier tipo va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera radicales libres. Por eso yo a mis pacientes les quito el ejercicio al inicio cuando empiezan un proceso, porque yo no necesito que lo siga persiguiendo otro tigre de dientes de sable. Ocupo quitar todos los que pueda primero. Entonces, cuando el paciente hace ejercicio, cuando ya se desinflamó y ya está listo y ya no va a ser un peligro para su cuerpo. ¿Y cuál es el momento correcto o dónde es el momento para hacer ejercicio? Afuera, en la naturaleza, descalzo, expuesto. ¿Por qué? Porque lo mínimo en ese contexto va a ser evolutivo y va a ser realmente un beneficio hormético para nuestro cuerpo. Va a activar esas vías metabólicas, vías antioxidantes, va a activar ese glutatión, esa melatonina, no solamente en el músculo, en los tendones, en los ligamentos, ¿verdad? Para que no nos lesionemos y para que se reparen los tejidos. Entonces, si vos querés entrenar, hacer lo que querás, no importa si querés hacer pesas afuera, entrenar calistenia, que es lo que yo hago afuera, entrenar cardio funcionales afuera, hacer yoga afuera, ¿verdad? Lo importante es entrenar en un ambiente evolutivo lleno de rojo e infrarrojo, porque bueno, y obviamente el movimiento al aire libre con rojo y infrarrojo, ¿qué está haciendo con el colágeno? Haciendo que el colágeno vibre, haciendo efecto piezoeléctrico, propiciando reparación de colágeno. Entonces, a fin de cuentas, para mí la manera más evolutiva de hacer ejercicio es afuera, tanto para la mitocondria como para las estructuras de nuestro cuerpo. O sea que tampoco se ha visto evidencia científica que pueda haber con un tipo de ejercicio más beneficioso que otro para la mitocondria. No, en realidad yo no he logrado determinar en la evidencia científica que haya uno más que otro beneficio, ¿verdad? A fin de cuentas, a la mitocondria
le importa, en lo que yo he logrado estudiar en evidencia, la mitocondria le importa más las señales ambientales y el frío, el calor y ese ambiente evolutivo para prosperar más que ese estímulo de ejercicio, ¿verdad? A fin de cuentas, cuando vos haces ejercicio en ayunas, estás haciendo dieta cetogénica y estás provocando mitofagia y procesos antioxidantes mitocondriales. Entonces viene siendo como una pieza más del puzzle. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y bueno, metiéndonos con algún suplemento que podría potenciar las mitocondrias, ya hemos hablado que una vez la base de los hábitos están cubiertas, pero ¿qué consideras, no sé, del NAD, por ejemplo, del NAD o de la coenzima Q10 o de cualquier otro suplemento que consideres que pueda ayudar un porcentaje extra? Yo mandaría al paciente a comer corazón de vaca o corazón de pollo. Mandaría al paciente a comer riñón, por ejemplo. Mandaría al paciente a hacer cetosis que regenera el NAT, por ejemplo, o el NADH. Entonces, y realmente porque eso es, yo no te puedo hablar desde el punto de vista de suplementos porque realmente no los uso mucho. Y te soy completamente honesto, ¿verdad? Entonces, yo lo haría con los alimentos. O sea, yo le diría al paciente, ok, con este alimento tenés coenzima Q10, tenés NAT, y usualmente son los órganos. Para mí el mejor suplemento son los órganos, ¿verdad? El corazón, el riñón, la lengua, el mondongo, que es la grasa de la vaca del estómago, el pulmón, no sé si ya mencioné el riñón, el intestino, los órganos el cerebro, los órganos de los animales tienen todos estos nutrientes porque estamos hechos de eso nosotros. Entonces, antes de yo mandar a un paciente a que gaste dinero, ese es mi criterio, ¿verdad? Obviamente, no estoy hablando desde el punto de vista de que o sea, que todos los profesionales tienen que pensar igual. Yo mandaría al paciente a comerse el nutriente en el suplemento, el zinc, el selenio, todo esto en los mariscos, por ejemplo, en los mariscos de concha, en los pescados, el omega 3. Entonces, al final yo mandaría al paciente a comer porque es más rico, se disfruta, es más barato y es mucho más biodisponible que pues tomarme una cápsula que al final tiene incipientes que gastan el glutatión, que producen metabolismo de fase 2 hepática y que al fin de cuentas el paciente puede beneficiarse más comiéndose el nutriente. Sí, sí, no, totalmente. ¿Y qué opinas de cómo puede perjudicar la toxicidad ambiental, por ejemplo, del hogar, que es justo el episodio que se va a publicar este domingo? ¿Cómo puede perjudicar eso a las mitocondrias, no? Porque imagínate que todo lo demás lo tenemos bien, pero tenemos una casa, ¿no? De que cocinamos con plásticos, de que los desodorantes, de que los aluminios, de que todo esto, ¿cómo puede llegar a afectar a las mitocondrias? Porque al final todo eso va a ir a generar disfunción mitocondrial y quizá porque destruye los antioxidantes mitocondriales, porque al final el glutatión, la melatonina y la melanina son los que van a ir a neutralizar esas toxinas. Entonces venimos de nuevo, si vos no creces esos antioxidantes y los regeneras siempre, si estás expuesto a ese montón de químicos y tóxicos en tu casa, al final de cuentas vas a destruir toda tu melanina. Vas a destruir toda tu melatonina, vas a destruir todo tu glutatión y después ¿qué queda? Todos los electrones de tus membranas, todos los electrones de las cardiolipinas de la mitocondria, los electrones de la cadena de transporte. Entonces, ves que primero se gastan los antioxidantes endógenos y endógenos y ya después empiezan a robarse los radicales libres, los electrones de las estructuras, de los tejidos. Entonces, al final de cuentas, una vez que se han gastado los antioxidantes, porque es más grande el tóxico o el estrés oxidativo que el antioxidante, lo siguiente es tu cuerpo, tus membranas celulares, tus mitocondrias, tu cadena de transporte, tus cardiolipinas, tu coenzima Q10. Y a fin de cuentas van robando electrones, van despolarizando, afectando la bioelectricidad y después aparece la enfermedad. Y bueno, también nos has comentado un poco anteriormente y en tus redes lo importante del frío y el calor para las mitocondrias, ¿no? Primero tenemos como, digamos, desafío ambiental, ¿no? Lo que sea que tengamos afuera, pero vamos a comentar cómo podríamos potenciarlo con estas estrategias. O sea, cómo podríamos incluir, ¿no? Las propias, digamos, terapias de frío y calor, ya sea con baños, ya sea con duchas. Coméntanos un poquito cómo podríamos hacerlo y la dosis, beneficios y demás. Yo lo que le digo a los pacientes es que tienen que darse cuenta dónde viven. ¿Por qué? Porque yo no le voy a mandar a un paciente de buenas a primeras a exponerse al frío si yo estoy en Costa Rica, en un país tropical.
¿Qué es lo que tiene que empezar a exponerse el paciente primero? Al calor, porque está en un país tropical. Por ejemplo, los pacientes españoles que están en Europa, pues van a tener que exponerse al calor en verano y en primavera y empezar a exponerse al invierno en otoño y en invierno. Perdón, al frío en otoño y en invierno y hacerlo de manera progresiva, adaptando su cuerpo de forma evolutiva. Entonces, el paciente tiene que empezarse a exponer al ambiente poco a poco. No es que vas a mandar a un paciente a hacer un plunge a -5 grados cuando nunca en su vida se ha expuesto al frío y pone la calefacción en la noche. ¿Qué es lo que yo le digo a mis pacientes acá, por ejemplo? Si quieren exponerse al frío, mira, empezar a darte duchas frías. Primero, medir la temperatura del agua que sale en tu casa. A partir de esa temperatura del agua, programa tu plunge, tu baño de agua fría y empezar a hacer disminución de la temperatura lentamente. Conforme te vayas sintiendo cómodo, vas aumentando la dosis para que vayas construyendo resiliencia. Sucede lo mismo con el sol, ¿verdad? El paciente no se va a ir a exponer al sol del mediodía aquí en la playa, en un país tropical, sin antes empezar a exponerse media hora al amanecer, 5 minutos a las 9, 5 minutos a las 10, 5 minutos a las 11, 5 minutos a las 12 y así sucesivamente, luego 10 minutos a las 9, 10 minutos a las 10, 10 minutos a las 11 y así lentamente con sobrecarga progresiva ir aumentando, escuchando su cuerpo y escuchando la incomodidad. Si siento mucho calor, me siento incómodo, me pongo en la sombra. Si siento que se me está ardiendo un poquito la piel, me cubro, me pongo un sombrero. Si ya siento que el frío me está incomodando demasiado, me caliento. Porque al final no es una receta mágica para todos. Vos y yo somos diferentes. Vamos a aguantar diferente el estresor ambiental. Entonces, yo a mis pacientes no les doy receta, o sea, no hay, cada quien tiene que ir haciéndolo a su ritmo y poco a poco, según se sienta cómodo, porque eso tiene que darse naturalmente, porque para lo que vos es poquito, para mí es mucho, y para lo que mí es mucho, para el otro es poquito, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene que ir descubriendo su cuerpo, empezando de poquito, 5 minutos, 10 minutos, con cautela, escuchando su cuerpo, incomodándose cada día más porque la salud es la incomodidad. Lo que pasa es que no podemos pretender, ¿verdad? Es como que yo me vaya a Australia y me ponga en el mediodía australiano a 45 grados. Decía, lo máximo que me llega a mí de temperatura son aquí 32, 35 grados, Oh, ¿en serio? ¿verdad? O sea, sí, aquí 36, lo mucho 37, ¿verdad? Entonces, todo eso importa porque al fin el cuerpo humano es capaz de adaptarse, pero ¿cómo se da esa adaptación? Poco a poco. Pues no vas a ir al gimnasio a alzar 200 kilos en sentadilla libre si nunca has hecho una sentadilla, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, Entonces, total. vos tenés que ir exponiéndote poquito a poquito. Los pacientes que tienen 4 estaciones, ¿qué les digo yo a mis pacientes que viven en Estados Unidos? Ok, está entrando el otoño, empezá a usar ropa más ligera. Empezá, no te pongas ropa térmica, empezá a usar ropa más ligera, date baños de agua fría, salí afuera, camina con ropa ligera, empezá poquito a poquito a sentirte cómodo con el frío para cuando llegue el invierno estés preparado, ¿verdad? De igual los pacientes aquí, muchos pacientes tienen intolerancia al calor. ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer? Salir al amanecer, cuando hay más infrarrojo y empezar poquito a poquito exponiéndose al calor, 5 minutos, 10 minutos, hasta que van construyendo esa resiliencia y después cuando se dan cuenta están 2 horas en el ultravioleta sin ningún tipo de problemas. Sí, que bueno, muy buenos consejos. Nos hemos enfocado un poco más a nivel eso ambiental y de qué puedes hacer tú en tu propio estilo de vida, pero por poner el ejemplo, ¿no? De que, bueno, no sé en otros países, pero por ejemplo aquí es muy típico en los países nórdicos, ¿no? Estos balnearios, por así decirte, ¿no? Que te puedes exponer a sauna, a baños fríos y demás. Entonces, normalmente ahí tú no puedes modificar o adaptar la temperatura, ¿no? A veces el baño frío es a 5 grados, a veces es a 0, a veces es a 7 y lo mismo con la sauna, ¿no? Entonces, y como no puedes cambiar la intensidad, digamos que lo que tendrías que cambiar es el tiempo de exposición, ¿verdad? Exacto, exacto, porque a fin de cuentas, si vos estás en un país nórdico, naciste en el frío. No, claro. O sea, estuviste ahí desde el principio. Igual yo nací en un país tropical, estuve aquí desde siempre. Entonces, obviamente, estos pacientes
van a tener mucho más tolerancia al frío porque fue el ambiente donde nacieron y en los países nórdicos ponen a los niños en coches a -5 grados afuera, fuera de los cafés para que empiecen a construir con la resiliencia al frío. Y cada paciente en los pacientes en los países nórdicos tienen saunas en su casa. Entonces es parte de la cultura, ¿ves? O sea, al final yo pienso que cada quien tiene que ir conociendo su cuerpo y escuchando su cuerpo y sometiéndose a la incomodidad lentamente, como vos decís, con el tiempo. Yo no puedo pretender, si yo nunca me he metido en un sauna, ¿por qué me voy a ir a meter media hora ahí a sufrir en un sauna si yo nunca me he metido? Empiezo con 5 minutos, empiezo con 10 minutos y voy aumentando la exposición. Es como, ¿por qué voy a empezar alzando una mancuerna de 50 kilos y apenas me aguanto la de 5 kilos? ¿Verdad? Pienso que es una cuestión como de que las personas tienen que tener un poco de sentido común y entender de que tienen que generar una adaptación lentamente. Así es como se da todo, ¿verdad? Yo en calistenia no puedo pretender hacer una full planche si apenas estoy aprendiendo las bases de protracción escapular. Me tomó 2 años llegar al punto en el que estoy ahorita, donde me siento cómodo y no tengo 100% perfectas algunas técnicas de L-sit, no sé, alguna plancha de brazos doblados. Me tomó 2 años. O sea, ¿verdad? Uno tiene que generarse la adaptación. Ese es el punto que quiero dejar claro. Cada persona tiene un punto diferente de pivot, un punto diferente de incomodidad, porque todos tenemos termostatos distintos. Lo que sí es preciso es que nuestro cuerpo está diseñado para esas señales y que la comodidad moderna es lo que nos ha hecho perder esas señales ambientales. Entonces hay que incomodarse y exponerse al ambiente lentamente si nunca lo has hecho y poco a poco ir construyendo sobrecarga progresiva de una manera lógica, coherente, sin hacerte daño, pero entendiendo que tengo que ir estirando la liga cada vez más. Que bueno, yo creo que ha sido el resumen perfecto para terminar con el aspecto mitocondrial. Así que si te parece, vamos a cambiar a los sistemas antioxidantes del cuerpo, ¿no? Para empezar, ¿podrías comentar de forma sencilla qué es exactamente ese estrés oxidativo y por qué es una de las causas principales del envejecimiento prematuro incluso? Claro, primero quiero introducir el concepto pues de qué es un radical libre. Pues un radical libre es una molécula inestable a la que le hace falta un electrón, ¿verdad? Entonces, este electrón, este radical libre va a buscar estabilidad de manera desesperada y esa estabilidad, ese electrón lo va a conseguir de una u otra manera, ya sea con un antioxidante, que es una molécula capaz de ceder este electrón, o lo va a robar de tu cuerpo, que es negativo, que tiene un potencial eléctrico negativo, tus membranas, tus proteínas, que son semiconductoras, tus estructuras mitocondriales. Entonces, básicamente, ese radical libre es esa molécula inestable que busca estabilidad y entonces el estrés oxidativo se da cuando hay un desbalance entre la producción de radicales libres con nuestro sistema antioxidante endógeno, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que produce un estrés oxidativo? Que es cuando tenemos un desbalance de nuestro sistema antioxidante. Los radicales libres empiezan a robar esas cargas, empiezan a robárselas al ADN, a las membranas, a las mitocondrias, empiezan a producir envejecimiento prematuro, empiezan a aumentar la neurodegeneración, empiezan a alterar los gradientes electroquímicos de las membranas, el metabolismo energético, empiezan a alterar la integridad del ADN y al final todo eso se llama enfermedad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fuentes tenemos hoy en día de estrés oxidativo? Yo quizá podría decir que lo principal es la luz artificial. Y hablando de luz artificial, hablamos de tanto luz azul artificial como campos electromagnéticos no nativos. ¿Por qué? Porque son ubicuos, están en todo lado. O sea, es imposible eliminarlos porque son parte de la modernidad como seres humanos. Sin embargo, ¿qué otras fuentes también tenemos de estrés oxidativo? Las dietas altas en azúcares refinados y ultraprocesados, los aceites vegetales de semilla, tenemos también las toxinas ambientales, todos los que son plásticos, metales pesados, eftalatos, fármacos, suplementos en exceso, el estrés crónico, la privación de sueño, los contaminantes ambientales. Todo eso va sumando a la columna de pasivos que te he venido hablando a lo largo de toda esta charla tan productiva que hemos tenido.
Entonces, ¿qué es un sistema antioxidante? Es un conjunto de mecanismos bioquímicos que protegen nuestras células de las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas tanto de oxígeno como de nitrógeno, favoreciendo un equilibrio y evitando la degeneración celular. Y ojo, no es que los radicales libres sean malos, no. Por ejemplo, el óxido nítrico es un radical libre que en condiciones balanceadas es beneficioso. Porque hace un freno en la cadena de transporte de electrones de la mitocondria porque bloquea el citocromo C, el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. El sistema inmune genera un estallido oxidativo para matar bacterias, virus y hongos con especies reactivas de oxígeno. Nuestra misma mitocondria produce radicales libres. El sol, el infrarrojo produce radicales libres. Entonces, no es que sea malo, es que tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio es un sistema antioxidante endógeno que está condicionado por la carne, el sol, la tierra, el frío y el calor. Y entonces ya casi vamos a profundizar eso. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final, lo que yo te decía, quiero incrementar esa columna de activos llenos de antioxidantes que me protejan y quiero tratar de disminuir todos los factores que puedan producir estrés oxidativo en lo máximo posible para siempre tener un balance positivo hacia la reducción en vez de la oxidación. Wow, qué buen resumen. Has tocado ya varias preguntillas que tenía por aquí. Pero, ¿qué sistemas endógenos? O sea, ¿tenemos solamente uno, digamos, compuesto por muchos factores o hay diferentes sistemas endógenos? Sí, a fin de cuentas yo te puedo decir que los principales antioxidantes endógenos que tiene nuestro cuerpo son quizás 5. Son la melatonina, la melanina, el glutatión, los electrones de la tierra y el agua metabólica de nuestro cuerpo que funciona como un buffer redox. Esos son quizás los 5 mecanismos antioxidantes que tiene nuestro cuerpo, porque a fin de cuentas la misma agua metabólica estructurada es capaz de ser una red que dona o recibe electrones y que modula el ambiente redox celular. Entonces mira el peligro cuando se destruye el agua metabólica por nuestro estilo de vida. Nos quedamos sin poder redox, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo te digo que es sencillo construir un ambiente antioxidante. De hecho, se hizo un estudio donde se comparan las personas que comen 600 gramos de frutas y verduras y otras personas que no consumen frutas y verduras en ese mismo control y se dieron cuenta que no varió la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo cuenta con un sistema independiente antioxidante que se rige por otras señales como esas que te mencioné. Y entonces, todo se relaciona a fin de cuentas, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, la melatonina, ¿de dónde viene? Viene del triptófano. ¿Dónde está el triptófano? En las carnes, en los quesos, en los huevos, en los pescados, en las vísceras. Entonces, esa melatonina diurna, que es el antioxidante paracrino, uno de los antioxidantes paracrinos más importantes, se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el principal estímulo para que se produzca? El infrarrojo del sol. Obviamente también el estrés oxidativo produce radicales libres, o inclusive la inflamación, el estrés crónico, la hipoxia celular, pero al fin de cuentas es el mismo estrés el que produce la melatonina y el principal mecanismo es el infrarrojo solar, ¿ok? Y si no está el infrarrojo solar, el frío, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Y la melatonina actúa de manera sinérgica con el glutatión. De hecho, cuando producimos melatonina, producimos glutatión y son sinérgicos y estimulan la misma vía que es la NKF2, que es una vía antioxidante que también estimula otras vías menores como la catalasa, la superóxido dismutasa. Sin embargo, forman parte de este gran sistema del que te estoy hablando, ¿verdad? Entonces, la melatonina es un protector del estrés oxidativo de todo nuestro cuerpo. Por eso la gente se lesiona tanto hoy en día y los futbolistas, porque es un antioxidante que depende del calor y del frío.
Por ejemplo, los futbolistas, el caso de Marcos Llorente, ¿verdad? Los futbolistas van con sus audífonos inalámbricos en un bus con luz artificial, entrenan de noche en un campo con luz artificial, comen a las 11 de la noche, entonces no van a tener melatonina en sus tendones y ligamentos y van a propiciar más lesiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para producir melatonina mitocondrial? Carne, calor o frío, ¿ok? Entonces, ese es el punto número uno. No sé si tienes alguna otra pregunta acerca de la melatonina. Estamos enfocados en las funciones antioxidantes, protege los gradientes mitocondriales, protege las mitocondrias, las estructuras, las cardiolipinas, la producción de energía. Sí, no, a ver, pueden surgir muchas preguntas y obviamente podremos profundizar mucho, pero para que no se quede quizás tan técnico y no se pierda como el hilo, me has dado para empezar el titular del vídeo ya, como los 5 sistemas antioxidantes endógenos de tu cuerpo. Eso me ha gustado mucho. Pero te iba a decir, por ejemplo, como has mencionado también, nuestro cuerpo necesita un cierto estrés oxidativo para adaptarse, ¿no? Y mejorar. Entonces, ¿cómo le podríamos decir a la audiencia, a las personas, cuál sería esa dosis tolerable? Obviamente cambia mucho de persona a persona, sí, pero ¿cómo le podríamos ayudar para que se den cuenta de cuál pueda ser su dosis? Vamos a ver, es que igual el momento culmen de producir melatonina es el amanecer. O sea, y el amanecer no le hace daño a nadie. El amanecer simplemente es luz roja e infrarroja a 90%. Y al final esa luz roja e infrarroja es la que va a producir la mayor cantidad de melatonina mitocondrial. Y a nadie nunca le va a hacer mal un amanecer. Obviamente ya el calor durante el día, pero el infrarrojo baja un 50%. Entonces es más como la fracción de calor. Y al final lo que produce melatonina y colágeno es la vibración que produce el infrarrojo en nuestras moléculas. Entonces, un amanecer nunca va a dañar a nadie. ¿Qué tiene que estar haciendo la persona? Estar afuera al amanecer todos los días, desayunar carne para producir melatonina. Sí, no, yo me refería también a otros aspectos de la vida porque, bueno, por ejemplo, yo podría dar las pautas o la prescripción de ejercicio, ¿no? Que las personas podrían tolerar si son principiantes. Pero en otros aspectos del estilo de vida, ¿cómo le podríamos decir a la persona que no se exceda en eso? No sé, ¿me explico? Sí, lo que pasa es que es difícil excederse de infrarrojo. O sea, obviamente lo que tenés que hacer es, ¿cómo me siento yo? Me está cansando el calor, me siento agobiado, me está subiendo la frecuencia cardíaca, me siento extraño. Pero yo creo que esas son cosas de sentido común, porque a fin de cuentas, si hay mucho calor, vos lo que haces es ponerte en la sombra. Y si hay mucho calor, lo que haces es irte para adentro. ¿Verdad? O sea, igual con el frío, si está haciendo mucho frío y ya no tolero más, lo que hago es que me pongo ropa y me cubro y me pongo al fuego. Entonces, yo creo que es como más de sentido común a la hora de no excederse tanto la dosis. Lo que sí es cierto es que los momentos donde hay más melatonina es en el amanecer y en el atardecer, porque hay infrarrojo y porque probablemente también haya frío en los lugares donde hay frío. Lo que hay que tener como mucho sentido común, porque al final la dosis no es exacta, eso depende de cada ser humano, es cómo me siento yo ante el estímulo. O sea, me está produciendo bienestar o me está produciendo incomodidad ya a un punto en el que no me siento bien, entonces pues mejor me voy para adentro y me expongo después en otro momento en menor cantidad y voy generando el proceso de adaptación. ¿Y cómo podríamos relacionar, por ejemplo, este sistema antioxidante endógeno con las enfermedades y el envejecimiento prematuro, ¿no? Porque si al final estos sistemas están debilitados o colapsados, al final va a haber más riesgo de enfermedades o va a haber un aumento de envejecimiento acelerado, ¿verdad? O sea, si no tenés antioxidantes te vas a degenerar y te vas a envejecer y se te va a destruir el agua metabólica y a los 30 vas a parecer de 60, que es lo que está pasando hoy en día. Pero ¿cómo serían los mecanismos? ¿Podrías explicar un poquito más? Es como que los sistemas antioxidantes acaban colapsados y se va como acumulando más radicales libres, ¿o qué pasa? Exacto. Es lo que pasa, lo que hablamos al inicio, que al final se gastan Acordate que lo que hace un antioxidante es donar un electrón para mitigar un radical libre. Entonces, si vos tenés muchísimo estrés oxidativo, muchísimos radicales libres y ya todos los antioxidantes de tu cuerpo donaron su electrón, entonces lo siguiente en donar electrones es los tejidos, es las mitocondrias, es el agua mitocondrial.
Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se van robando electrones de las membranas, del ADN, de las estructuras, de los órganos, y esto va generando daño y disfunción tisular. Eso es lo que sucede bioquímicamente, es que los radicales libres te roban electrones y vos sos un ser negativo. Tu potencial de membrana es entre -60 -90. Entonces, si vos tenés algo positivo que te está robando tu carga, lentamente te va a ir destruyendo la electricidad y te va a ir poco a poco degenerando los tejidos, incluyendo el colágeno. No sé si queda un poco más claro con esa explicación, porque eso es lo que sucede propiamente. Uh-huh. O sea que esto podría estar directamente relacionado con las enfermedades de hoy en día, incluso neurodegenerativas, por ejemplo. Total. O sea, al final, yo a la conclusión que he llegado con lo que he estudiado y la evidencia que he visto es que el estrés oxidativo es la base de la inflamación y de las enfermedades. Al final, un tejido, la piel con estrés oxidativo produce melasma, produce melanoma, produce enfermedades de la piel autoinmunes. El páncreas con estrés oxidativo produce diabetes. Los vasos sanguíneos con estrés oxidativo producen hipertensión arterial y aterosclerosis. El cerebro en estrés oxidativo genera demencia, migrañas, genera neurodegeneración. Y así sucesivamente. El cartílago con estrés oxidativo genera lesiones, rupturas de meniscos, y así sucesivamente. Al final, el estrés oxidativo es como la base molecular de los procesos de disfunción de nuestro cuerpo. ¿Qué parte podrían tener los antioxidantes exógenos por parte de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Porque incluso en personas saludables, ¿no? Aunque obviamente tengamos sistemas antioxidantes endógenos mucho más eficientes, por así decirte, pero al final estamos continuamente expuestos a ese estrés oxidativo, ¿no? Porque por lo general entrenamos más, por lo general nos exponemos más a, yo qué sé, al ambiente, ¿no? Entonces, ¿podríamos beneficiarnos también de antioxidantes exógenos? Sí, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que si vos no corregís lo de adentro, es como verter agua en un cántaro con huecos. Es como la gente que se pone glutatión intravenoso y no corrige sus procesos internos. Se siente bien 2 días y al tercer día otra vez ocupa su dosis de glutatión. ¿Por qué? Porque entra el glutatión y de una vez se gasta, porque hay un fuego oxidativo. Entonces, eso es lo que hace la fotobiomodulación. Lo que hace es de manera exógena darnos melatonina, por ejemplo, o los cold plunges nos dan melatonina también con la exposición al frío, o por ejemplo el glutatión, que me han puesto mucho en una publicación que tengo, que ahorita se me fue el nombre, o Inoquimod, algo así, que es un glutatión intravenoso, ¿verdad? O sea, de que se pueden usar. Si vos quieres optimizar un poquito tu ambiente o tu sistema, se puede. Lo que pasa es que no puedes parchar el problema con antioxidantes exógenos sin corregir la causa, porque se te va, es como echarle agua a un colador para pasta. ¿Qué va a pasar? Se sale el agua por los agujeros, ¿cierto o no? Sí, sí, claro, no, yo no me refería para parchear, que has mencionado que puede ser un caso, Por eso. Ujú. claro, sino como cuando ya tienes esas bases, ¿no? Cubiertas, al final los antioxidantes exógenos también es algo que ha estado con nosotros durante toda la evolución, ¿no? Porque han sido alimentos, ya sean vegetales, ya sean de carne, entonces nuestro cuerpo también se va a ver beneficiado incluso nuestros propios sistemas endógenos, ¿verdad? Es como va a ser un facilitador, digamos. Claro, y si hablamos un poco, a mí los que más me gustan son los de la origen animal, como la carnosina, o como por ejemplo la de 4-hidroxiclorina, o como la taurina, o como la astaxantina, por ejemplo, que encontramos en las vísceras, en la carne, la creatina también, ¿verdad? Entonces, si nosotros comemos mucha carne y muchos mariscos, también vamos a estar donando a nuestro cuerpo antioxidantes exógenos de la carne. Y que al final también los precursores de aminoácidos se van a transformar en antioxidantes endógenos. Entonces, de igual manera, las blueberries o los cranberries o los frutos rojos, ¿verdad? O algunas, la vitamina C de los cítricos, o sea, al fin de cuentas, o la vitamina E, por ejemplo, de la grasa animal. Entonces, sí existen esos antioxidantes exógenos. Sin embargo, si vos lo pones en perspectiva con el sistema endógeno es el que predomina y el que nosotros deberíamos de ponerle el foco. Porque bueno, me ha gustado ese resumen también. ¿Y qué hay de esta activación génica, el NRF2, por ejemplo, ¿no? Que se habla como de encender esa defensa antioxidante natural del cuerpo.
Cuéntanos un poquito más sobre esta vía, cómo se podría activar, cómo se podría facilitar. Con el infrarrojo cercano y con el frío. Es que se activa principalmente la NRF2-ARE, que se encarga de expresar enzimas como la ANA, que tiene un nombre muy complejo que no voy a decir, que es la que propicia la conversión de serotonina a melatonina, y también es la que propicia las enzimas que sintetizan el glutatión, como la gamma glutamilcisteína sintetasa o como la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Entonces, y también esta vía lo que hace es activar la catalasa y la superóxido dismutasa, que es lo que las que te conté que son como antioxidantes menores, pero al final ves que es como lo mismo. O sea, Sí, al fin, es como un sistema que es sinérgico. En medicina sinergia es algo que se potencia, porque por ejemplo, el ejercicio evolutivo al aire libre y adaptado también estimula la NRF2, ¿verdad? Entonces, es como tener claro que los antioxidantes vienen del ambiente y que al final el frío y el calor, de una u otra manera, sintetizan o producen y estimulan estas vías antioxidantes. y tú como doctor, ¿cómo puedes ver que el sistema antioxidante de una persona esté como debilitado o funcionando incorrectamente? ¿Es algo que se relaciona directamente con unos síntomas muy específicos o incluso cómo lo podrías medir o diagnosticar? Todos los síntomas de los pacientes. Tengo disbiosis, inflamación de abdomen. Me duele todas las articulaciones y aquí en Costa Rica coyunturas. Tengo melasma en la piel, se me mancha la piel o me aparecen muchos lunares. Tengo arrugas en la piel, me aparecen canas y tengo 30 años o tengo 25 años. Me lesiono a cada rato y entreno y paso lesionado. Tengo disbiosis intestinal. Se me está subiendo la presión arterial. Al fin de cuentas, es que vamos a ver, estamos hablando molecularmente. O sea, todo tiene un orden, como el mundo molecular, el mundo celular, el mundo de tejidos, órganos y sistemas, pero al final solo estamos viendo todo desde una perspectiva más pequeñita. Como dejamos de ver todo lo macro, estamos viendo a nivel cuántico, a nivel molecular, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas que traducen los pacientes, las migrañas, estrés oxidativo en el cerebro, el Alzheimer y el Parkinson, estrés oxidativo en las neuronas, ¿verdad? Que destruyen la melanina, por ejemplo. Entonces, al final por eso te digo, el fuego, el estrés oxidativo es como la base molecular donde se dan los síntomas y las enfermedades. Entonces, fácilmente, yo puedo decir que un paciente tiene fallas en su sistema redox con estrés oxidativo en estos contextos clínicos que me llegan los pacientes con ese montón de síntomas. Al final lo que gritan es, tengo estrés oxidativo y yo no necesito hacerle ninguna pregunta para saber que no comen carne, no se exponen al sol, no tocan la tierra y no duermen bien. Es como mágico. Y me dicen, doctor, ¿qué es que tiene cámaras tiene cámaras en mi casa? ¿Qué es que me ha estado vigilando? Y yo como no, es que simplemente es bioquímica, es medicina cuántica aplicada, al fin de cuentas. Qué bueno. Y para mejorar esta capacidad de respuesta del cuerpo, ¿no?, a estos radicales libres, aparte de todos los consejos que has mencionado, pero también sería la propia, digamos, adaptación a estímulos un poco estresores, ¿no?, puntuales. Quiero decir, Claro. tu propio cuerpo, ¿no?, se expone a algo que no estás acostumbrado en una dosis que tu cuerpo pueda tolerar, ¿no? Y es como que se adapta, es más eficiente y progresa, ¿verdad? O sea, que necesitamos. Así es. Al fin de cuentas, un ser vivo que se adapta al medio es un ser vivo que sobrevive. Es el más fuerte. Eso se llama hormesis. Si no hay hormesis, si no hay hormesis, nos pasa lo que le está pasando al ser humano moderno, que es que por su comodidad se está destruyendo lentamente. Porque la salud es de la incomodidad. Si no nos incomodamos, no vamos a estar saludables nunca. Es así, ¿verdad? Yo creo que esto es como la manera más simple de decirlo. Tienes que incomodarte poco a poco, ¿verdad? Pero eventualmente tenés que estar como vos en Australia, sin camiseta, descalzo, soportando el calor, hablando 2 horas conmigo sin sufrir ningún tipo de molestia. Y yo, sin hacerte ningún examen, sé que tu sistema antioxidante está bien. Porque estás saludable, porque estás funcionando bien, porque tenés buena masa muscular, porque tenés salud de la piel, porque tenés energía, porque
por todo. O sea, ves como al final es como mucha clínica. Tiene toda una base molecular. Por eso yo le explico todo esto a los pacientes. Que por eso yo me tomo tanto tiempo en que los pacientes, aunque no sean médicos, entiendan esto. Y vos me dijiste, sí, es que suena muy técnico, pero ¿qué pasa si vos agarras una computadora y no sabes usarla y y no lees el manual o un carro? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Verdad? Al final cada uno con su propio nivel de entendimiento, pero mis pacientes hablan de agua metabólica, mis pacientes hablan de antioxidantes, de melatonina, de glutatión, de melanina, mis pacientes hablan de procesos redox y tenemos conversaciones y charlas y discutimos y debatimos. ¿Por qué? Porque lo que hago lo sé. Y evidentemente dejar el conocimiento a la industria no es un juego, el paciente tiene que conocer su cuerpo y conocer su diseño, porque eso es lo que le va a permitir sostener un cambio a largo plazo, si no, no se puede. Bueno, me ha gustado mucho. Podríamos cerrar el apartado, ¿no? Como la comodidad te está matando, ¿no? ¿Verdad? Claro, quizá quiero hacer una mención especial en Sí, el claro. glutatión. ¿Por qué? Porque ¿cómo se construye el glutatión? Con glicina, con glutamina y con cisteína. ¿Dónde está la glicina, la glutamina y la cisteína? En la carne con hueso, en los tendones, tejido conectivo animal, en la piel. Entonces, ¿qué pasa si una persona come solo pechuga de pollo y carne magra? Solo va a tener metionina. ¿Cómo va a estar su índice de glicina y metionina? Pésimo. Ese paciente se va a poder reparar, no se va a reponer, no se va a poder reparar, pero tampoco va a tener glutatión. ¿Qué gasta el glutatión? En el hígado, los procesos de desintoxicación. ¿Cómo con qué? Como con alcohol, como con pesticidas, como con eftalatos, como con solventes industriales, como con estatinas, como con anticonceptivos, como con ansiolíticos, como cuando tenés hígado graso, como cuando tenés síndrome metabólico, como cuando estás inflamado. Entonces, te hago una pregunta. ¿Qué pasa a una persona, para que quede bien claro, una persona que vive en interiores todo el tiempo, rodeado de luz artificial, con 3 pantallas, con 2 routers, con el celular, con sus audífonos inalámbricos, se pone todas las cremas anti-aging en la cara, su champú, su desodorante, su perfume? Tras de eso, esta persona hace 3 horas de ejercicio al día a pesar de que está cansado y saca fuerzas de donde no puede con cafeína para poder ir a entrenar. Tiene 3 diagnósticos, entonces toma metformina, lovastatina y irbesartán para sus diagnósticos clínicos. Toma 10 suplementos. Tras de eso come pechuga de pollo, ensalada y vegetales todas las comidas porque el nutricionista lo tiene con poca grasa y con proteína magra para que pierda peso. Y tras de eso le tiene miedo al sol y no toca la tierra. Y son las 2 de la mañana y está con el iPhone viendo Netflix. ¿Cómo está su sistema antioxidante? Ya, destrozado. Destruido por completo. ¿Cómo va a estar ese paciente? Envejecido por completo. ¿Qué va a tener? Muchos síntomas. ¿Qué va a pasar eventualmente? Va a aparecer alguna enfermedad. Entonces, creo que con eso haya quedado bien claro Sí, sí. que realmente por eso hay que ser conscientes de no querer tener todo perfecto, sino que uno de manera consciente poco a poco debe ir haciendo cambios. ¿Por qué? Porque el caldo de huesos te hace glutatión, la carne con pellejo te hace glutatión, pero tenés que cuidarlo, tenés que regenerarlo con la cetosis, por ejemplo. Entonces, quería cerrar con eso porque es un ejemplo que le pongo siempre a mis pacientes en la consulta cuando hablamos de antioxidantes, porque ellos tienen que entender de que cada cosa tiene un precio en nuestro cuerpo. Todo lo que entra tiene un precio. Hay que decidir muy bien qué queremos que entrar en ese cuerpo. Y para cuando entre algo que no queremos, tenemos que tener un buen sistema antioxidante que nos proteja para que no sufra y que no nos vayamos degenerando poco a poco en el proceso. Entonces, si quieres, ya ahora sí, perdón. No, se ha estado muy bien porque justo te iba a comentar de cerrar con los ratios que hablamos por Instagram. Entonces ya has mencionado el ratio metionina-glicina. Te iba a comentar, para ponerlo más a ojímetro, ¿no? De las personas, ¿cuál sería esa dosis aproximada en cuanto a alimentación? Que de 5 días a la semana tienen que comer principalmente carne con hueso, vísceras, pellejos, tejido conectivo, muslo de pollo, cadera de pollo, costilla de res, costilla de cerdo, panzada o panceta de cerdo, vísceras, cabezas de pescado, caldo de huesos, rabo de res, todo lo que tenga tendones, tejido conectivo, colágeno. ¿Por qué? Porque todo esto va a tener glicina, glutamina y cisteína en una proporción mayor a la metionina. ¿De dónde viene la metionina? En la carne magra, clara de huevo,
carnes magras. Entonces, si uno solo, y ojo, la glicina quizá no es esencial, es un aminoácido no esencial, pero en procesos de alta reparación o de estrés se gasta, porque constituye hasta un 30% del peso de colágeno del cuerpo, que el colágeno es el 30% del peso corporal de proteínas. Entonces, si una persona solo come, somos colágeno, el colágeno es la interfaz cuántica de transmisión de impulsos eléctricos de nuestro cuerpo, es la autopista de la corriente en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si una persona no come pellejos, tendones, ligamentos, órganos de manera constante? No va a tener glicina, glutamina ni cisteína. ¿Se va a poder regenerar? No. ¿Va a poder construir colágeno? No. ¿Va a poder reparar heridas? No. ¿Va a tener pelo, piel o uñas? No. ¿Va a tener antioxidantes? ¿Qué va a pasar con la persona? Se va a envejecer. Entonces, ¿qué hacen los nutris convencionales? Con todo el respeto, colegas, no es su culpa, es el paradigma, pero desnutren a las personas. ¿Por qué? Porque la pechuga de pollo solo es proteína y solo es metionina. No tiene glicina, no tiene glutamina, no tiene cisteína, no tiene prolina, no tiene 4-hidroxipirolina. Entonces, si una persona no incluye esto en su alimentación, los procesos de regeneración van a ser deficientes y esa persona le va a costar recuperarse, le va a costar sanar. Por eso el caldo de huesos es tan sanador. Y por eso el que diga en redes que es que eso que salen haciendo videos de los que somos divulgadores, haciendo mofa, diciendo que el caldito de huesos no conocen de bioquímica, no conocen cómo se construye el colágeno, no conocen de los antioxidantes, no conocen de estos procesos, porque el caldo de huesos es medicina ancestral, porque te aporta lo que tu cuerpo necesita para hacer colágeno y para hacer barrera intestinal y para hacer antioxidantes hepáticos. Entonces, como consejo, para aterrizarlo un poco, luego de la explicación, de 7 días a la semana, 5 días coma pellejos, tejido conectivo animal, órganos, el animal de cabeza a la cola. Si quieres un día comerte un lomito de res o comerte, no sé, una pechuga de pollo o comerte un pescado magro, ahí si te gusta, te gusta. Para mí es sequísimo. Pero bueno, de 7 días, 5 tiene que tener esta proporción porque si no te vas a envejecer. Pero cuando dices esos 5 días, ¿te refieres una comida al día? ¿O todo el día? ¿O qué te refieres? Yo les recomiendo que la proteína tiene que tener colágeno y tejido conectivo, las dos comidas. O sea, vamos a ver, el ser humano debe comer entre 2 y 3 veces al día y de día. Y la proteína de esa comida tiene que tener ese ratio de 5-1, de 3-1. Entonces te iba a comentar también, si en el caso de que comiéramos, una chuleta con la propia grasa o incluso una pechuga de pollo, pero con la piel y con la posible grasa de alrededor, ¿eso podría salvar la dosis? Sí, o sea, sí, el pollo debe comerse con piel. O sea, la carne debe comerse con piel y la carne debe comerse con hueso. Es así. Si un día, como te digo, si un día querés comerte una carne magra porque te gusta y porque la disfrutas, de ahí adelante, cométela, porque nada está escrito en la piedra. Pero normalmente tu alimentación debería basarse que tenga huesito, tendones, ligamentos o vísceras o mariscos. Bueno, Andrés, vamos a ir cerrando, pero no sé si puedes comentar de forma así también resumida, ¿qué opinas de este ratio omega 6 y omega 3 que parece estar también súper desbalanceado en la población actual y que obviamente está relacionado con la inflamación y demás? Entonces, si nos puedes comentar cuál qué es el problema y qué se podría hacer al respecto o qué también está causando, ¿no? Claro, y es que nosotros somos principalmente omega 3. Nosotros tenemos omega 3 en el cerebro, en la piel, y es lo que más tenemos. El balance omega 3, omega 6 siempre debe ser a favor del omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 6 tiene que ver con el ácido araquidónico y los leucotrienos y las prostaglandinas, que son al final productos de la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lentamente nos han ido haciendo creer que la grasa animal, que es alta en omega 3, que las vísceras, que son altas en omega 3, que la carne de pasto, que los mariscos,
que los pescados son altos en omega 3 son malos y nos han ido metiendo lentamente aceites vegetales poliinsaturados de semilla, procesados. No estoy hablando del aceite de oliva que consiguen en España de los olivos españoles, estoy hablando del aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de palma, el aceite de girasol, el aceite de cártamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos aceites poliinsaturados, aparte de que son inestables al calor, se oxidan fácilmente con la temperatura, son altísimos en pufas omega 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese omega 6 inflamatorio se empieza a depositar en las membranas de sus células en vez del omega 3 que debería de estar. Y adivine con quién reacciona. Con la luz. ¿Con cuál luz? Con la del sol o con la de la pantalla. ¿Y qué genera? Peroxidación lipídica. ¿Y qué es peroxidación lipídica? De los peores radicales libres que tiene nuestro cuerpo que tardan hasta meses en desaparecer. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un exceso de omega 6 en nuestro cuerpo? Nos vamos a oxidar más fácil. ¿Ya? Y por ejemplo, en las mujeres se les mancha toda la cara de melasma. La piel se les pone fea, se les pone inflamada y los tejidos, los vasos sanguíneos por dentro también se genera estrés oxidativo porque al final pues es un radio que promueve la inflamación. Entonces uno tiene que ser muy consciente de esto y no es que, por ejemplo, la gente come muchísimas semillas que al final siguen teniendo omega 6 vegetal porque es una grasita vegetal y no quiere decir que sean malas, es que ¿qué es lo que hace la gente? Se comen 1 kilo de almendras, o se comen 1 kilo de semillas de marañón, o de pistachos, o de esto, ¿verdad? Entonces, no es que no los podamos consumir, es que nosotros somos animales y nosotros ocupamos omega 3. El omega 3 fue de los cromóforos más importantes que utilizó nuestro cerebro para poder aceptar el ultravioleta y para poder beneficiarse de él en los procesos que originaron la vida. Entonces uno no puede reemplazar el omega 3 por el omega 6 y la industria lo sabe, por eso lo ha venido haciendo lentamente y por eso las papas fritas ahora se cocinan con aceite vegetal y antes con tallow, por eso los helados antes eran con aceite vegetal y ahora es con tallow, perdón, antes era con tallow y con grasa animal, ahora es con aceite vegetal, por eso es que antes todas las reposterías, o sea, la bollería y todo era con manteca de cerdo, ahora es con grasa vegetal, con margarinas. Y entonces, ¿qué hace eso? Aumenta el estrés oxidativo. Es una fuente de estrés oxidativo. Entonces, es muy importante ser consciente de este radio, cuidarlo mucho, evitar por la medida de lo que podamos aceites vegetales de semilla. Como te digo, algún día te van a invitar a una boda, te van a invitar a algo, ¿verdad? Algún día te va a pasar que vas a comer algún aceite vegetal. Eso estamos un hecho porque no podemos vivir aislados en una burbuja. Pero de manera consciente tenemos que evitarlo y tenemos que tomar buenas decisiones porque ¿qué dice Hipócrates? Deja que tu alimento sea tu medicina. Eso lo dice Hipócrates, no lo digo yo, no me lo inventé yo. Entonces, así como el alimento puede ser tu medicina, también el alimento puede ser tu enfermedad. Entonces, no sé si quieres que profundice un poquito más o alguna otra cosa. Voy a preguntar que en el caso de estas poblaciones que no viven cerca del mar, por ejemplo, y no pueden conseguir pescado fresco de calidad, aunque ya has mencionado tu posición acerca de los suplementos, pero ¿crees que en este caso podría ayudar un suplemento de omega 3 antes que no consumir ningún tipo de pescado? Sí, sí. También sabes que tiene mucho omega 3, la carne de pasto, el cordero, la grasa, el tallow de pasto, el lard, la manteca de cerdo de pasto, la mantequilla o el ghee también tienen omega 3. No sé, El caldo, perdona que te corte, ¿no se pierde el omega 3 en el tallow cuando lo utilizas para cocinar? pero te lo comes crudo. Bueno, vale, sí, yo me lo estaba Sí. pensando también para cocinar. Vale, O sea, vale. no te lo comes, la ghee te la comes cruda, la mantequilla te la comes cruda, cocinar la carne poco, el cordero, nada más lo sellas para que por dentro quede todo eso, porque ahí está, en la grasa animal está el omega 3 porque somos animales y porque las mismas membranas de los animales las tenemos nosotros, simplemente es una expresión diferente
de ese ser vivo en este mundo, pero al final por eso es que sí podemos beneficiarnos, o sea, no me malinterpretes, o sea, sí, sí, en ese contexto, digamos, o por ejemplo, en un paciente que no pueda, al final las vísceras son baratísimas y esta carne es baratísima, pero un paciente que no tenga accesibilidad, por ejemplo, puede beneficiarse de omega 3, por supuesto. Si tiene la posibilidad, yo lo mandaría a comérselo primero. Y si no, pues lo suplementamos. ¿Sabes cuál es otro suplemento que no mencionamos que sí envío? El magnesio. Sí, Es sí, quizá el único suplemento que envío por la calidad de los suelos, por la calidad de los cultivos. El cacao amargo puro es una fuente excelente de triptófano y de magnesio. Entonces es una opción también, que es lo que yo consumo, cacao puro, 100% cacao. también. Me Sí, alegra. pero Has mencionado muchos alimentos que consumía. Obviamente ya conocía sus beneficios, pero no de forma tan profunda. Entonces, el talo este, por ejemplo, también tiene parte de glicina, también contiene. no, no tanto, digamos, lo que tiene glicina es la piel de los animales, los tendones, los ligamentos y todo Ah, lo que pero no tiene tanto la colágeno. grasa. Ah, vale. No, la grasa lo que tiene más es omega 3 y ácidos grasos de cadena media y larga y corta, como el ácido butírico, como el ácido oleico, ¿verdad? De hecho, ¿sabías que el aceite de oliva tiene un perfil de ácidos grasos muy parecido a la manteca del cerdo? Qué bueno. Muchísimo ácido oleico. Por eso es que yo te digo, o sea, yo he investigado mucho en nutrición y por eso es que yo me baso tantísimo en la nutrición y me he dado cuenta que con nutrición correcta mis pacientes se curan. Y por eso aún no he tenido la necesidad de utilizar tantos suplementos. De nuevo, no cierro la puerta. Nada en medicina está escrito en piedra, siempre hay un gris en el medio. ¿Verdad? Sí, sí. Nunca nada es blanco o gris o negro. Entonces, sin embargo, yo optaría por todo lo que he estudiado y lo que he podido ver, preferir la alimentación cetogénica, natural, local y estacional, con los alimentos que le da la tierra donde vive el paciente, y con eso el paciente puede ser capaz de cumplir quizá el 90% de lo que necesita para estar saludable, 95%. Qué bueno. Bueno, Andrés, yo creo que se ha quedado una super charla. Hemos tocado temas muy interesantes como el sistema de salud pública en el comienzo, las enfermedades, qué se podría hacer, qué se podría cambiar, luego el sistema hormonal, mitocondrias, antioxidantes, ahora estos ratios tan interesantes. O sea que yo creo que con esto le hemos solucionado ese 95% de salud a la mayoría de personas. Así que bueno, ha sido increíble, me ha gustado mucho y me alegra que hayas venido aquí a la familia Imparable. No sé si quieres resumir o hacer una pequeña reflexión final. Yo lo que digo es, como les digo a todos mis pacientes, sanamos de adentro hacia afuera y que todo en la vida son los resultados, son estas frutas que tenemos que al final cambiar el proceso desde la raíz y no podemos pretender sanar desde afuera cuando tenemos que corregir siempre todo primero dentro de nosotros mismos, reconectar con eso que nos puso en mi caso, que yo creo en Dios, Dios, el creador, como lo quiera ver, quien quiera verlo, toda esa creación perfecta que tenemos en la tierra, al fin de cuentas, es lo que el ser humano necesita para propiciar la salud. Entonces, mi consejo para los pacientes es dejen de buscar afuera para sus síntomas inexplicables que nadie les ha podido resolver, dejen de buscar tantos especialistas y ábranse a ver otras posibilidades, exploren esta medicina, busquen un profesional con formación adecuada, que tenga conocimiento y que los pueda guiar paso a paso para que puedan transformar sus vidas desde la raíz y que puedan realmente ser felices y tener bienestar. Muchas veces eso requiere disciplina, muchas veces eso requiere sufrimiento, pero todo en la vida es así, todo cuesta, todo requiere un esfuerzo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que vivimos en la cultura de la inmediatez, vivimos en la cultura de que quiero algo ya, lo busco en el teléfono, quiero comer ya, llamo a pedir comida, quiero para tener placer, voy y busco a alguien por Tinder, quiero hacer cualquier cosa y simplemente accedo rápido a eso. Y eso nos ha quitado disciplina y nos ha quitado procesos y los procesos construyen cosas grandes. Los atajos y los parches llevan a sufrimiento, llevan a frustración. Entonces es mejor hacer un proceso bien hecho con responsabilidad y autocrítica
que andar simplemente parchando las cosas. Entonces, tomen responsabilidad, tengan conciencia, busquen la información, prepárense. No solamente el médico debe saber, ustedes como pacientes deben de saber, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo único que tenemos nosotros cuando nacemos? Nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sabiduría. Basta con ver un niño que sabe cuándo comer, cuándo tiene frío, cuándo tiene calor, cuándo quiere dormir. Es el ser humano, el adulto, el que está bloqueándole al niño esa sabiduría interna. Y lo digo yo porque lo veo con mis niños. Entonces, aprendan a escuchar su cuerpo, tomen el poder de su salud, busquen información y ayuda y cásense con ese proceso, que tarde o temprano pueden lograr cosas que ustedes jamás pensaron que fueran posibles. Y con eso cierro esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos hablar de algún otro tema después, más adelante. Qué bueno con todos ustedes. Andrés Gómez aquí nos ha dado la super charla. Así que bueno, compañeros, sí, estás invitado cuando quieras volver. Podríamos haber hablado muchas más cosas que habíamos hablado personalmente, pero bueno, al final, de forma tan profunda, no podemos estar aquí tampoco 5 o 6 horas. Que se te va a ti la melatonina. Sí, ya se va el tren. Así que bueno, seguimos en contacto y nada, cuídate, muchos éxitos y nos vemos pronto. Chao, un placer, muchas gracias. A ti.